buenos días. Hoy vamos a comenzar la clase corrigiendo los ejercicios que teníamos de deberes y que se corresponden con estos 4 ejercicios de la página 95. El 1, el 2, el 3 y el 4. En el primero de ellos nos dicen, ¿sería correcto decir que un levantador de peso tiene mucha fuerza? El fallo principal es que la palabra tiene está mal utilizada. Deberíamos de haber puesto ejerce o aplica mucha fuerza. Así que la respuesta es, ¿sería correcto decirlo? No. ¿Por qué? Porque la fuerza no se tiene. ¿Cómo debería decirse? El levantador de peso ha ejercido mucha fuerza o ha aplicado mucha fuerza. Corregidlo si no lo teníais bien en vuestra libreta. Segundo ejercicio. Define los distintos tipos de materiales según su comportamiento ante la fuerza y pon un ejemplo de cada uno. Habíamos dicho que existían 3 tipos de materiales. Estaban los cuerpos rígidos, cuidado que la palabra rígido lleva tilde, los cuerpos plásticos, que también lleva tilde, y los cuerpos elásticos. Así que tendríamos que definirlos. Rígidos son aquellos cuerpos que, aunque apliquemos una fuerza sobre ellos, no van a deformarse. Plásticos son aquellos objetos que, cuando aplicamos una fuerza sobre ellos, sí que se deforman. Y cuando la fuerza desaparece, no recuperan su forma original. Y en tercer lugar tenemos los elásticos, que son aquellos objetos que al aplicar una fuerza se deforman y cuando la fuerza deja de existir vuelven a tener la misma forma original que tenían. En cuanto a ejemplos de objetos rígidos, plásticos y elásticos, todos me habréis dicho en rígido una roca, que os conozco ya y seguro que me habéis puesto los mismos ejemplos que vienen en el libro. Vamos a intentar ser un poco más originales. Por ejemplo, yo diría un ejemplo de objeto rígido podría ser una cuchara de metal. Como ejemplo de objeto plástico, podríamos poner una cuchara de plástico para seguir con las cucharas. Fijaros, ¿por qué los plásticos se llaman plásticos? Porque cumplen con el tipo de objetos plásticos, que son los que se deforman, pero no recuperan su forma original. Y en los objetos elásticos podríamos poner ahora, por ejemplo, una camiseta elástica o unos pantalones elásticos. Se adaptan mejor al cuerpo. Por ejemplo, esto sería un objeto rígido, porque por más que yo intento doblarlo, no lo consigo. Esto de aquí, sería un objeto plástico. Bueno, elástico mejor dicho, porque si lo deformo, cuando dejo de aplicar la fuerza, vuelvo a tener su forma original. Y un objeto, el plástico, podría ser, por ejemplo, pues no sé si tengo alguno por aquí ahora mismo, podría ser, por ejemplo, un papel. Cuando yo arrugo un papel, ya no vuelve a tener su forma original. ¿Vale? En el ejercicio número 3 me dice, ¿qué fuerzas actúan sobre el chorro de agua? Se supone que el chorro de agua está cayendo hacia el suelo. ¿Por qué cae? Porque existe la fuerza gravitatoria. ¿La fuerza gravitatoria a qué se debe? Se debe a la masa que tiene el agua. Si el agua no tuviera masa no caería, pero como tiene una masa, cae. Todos los objetos que tienen masa caen. Así que existe la fuerza gravitatoria. ¿Hay alguna otra fuerza dentro o que actúe sobre el chorro de agua? Pues sí, por algo nos han puesto aquí el globo. El globo ejerce una fuerza electromagnética, igual que la hace sobre nuestro pelo, por ejemplo, cuando lo acercamos.
Sería una fuerza electromagnética. ¿La gravitatoria sería de contacto o sería a distancia? La gravitatoria es una fuerza a distancia. Porque ¿quién ejerce esa fuerza? El planeta Tierra. Y no hace falta que toque a los objetos para que caigan. Este bolígrafo cae y la Tierra no lo estaba tocando, así que es a distancia. Y la fuerza electromagnética, por supuesto, también es a distancia. ¿Vale? Ahora, ejercicio número 4. Propongo un ejemplo de fenómeno cotidiano en el que, pese a aplicar una fuerza, no se observen cambios en el movimiento ni deformaciones. Este pese significa que podréis traducirlo si queréis por aunque. Entonces diríamos, propone un ejemplo de fenómeno cotidiano en el que aunque apliquemos una fuerza, no se observen cambios en el movimiento ni deformaciones. Pues por ejemplo, yo diría, un ejemplo de eso sería un alumno que empuja una pared. Si tú empujas una pared, no observas ningún movimiento ni ninguna deformación. No notamos nada. Simplemente se mueven. Simplemente no se mueven, no se ve nada. Así que sería un ejemplo bueno para ese ejercicio número 4. Espero que no tengáis ninguna duda al respecto, pero si tenéis alguna duda sobre alguno de esos ejercicios, no tenéis más que escribirme por Classroom y los resolvemos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir ahora con el tema. Nos vamos a la página 96 y vamos a hablar sobre fuerzas cotidianas. Fuerzas que vemos nosotros a diario en nuestra vida. Fuerzas cotidianas. Tenemos una serie de fuerzas que vamos a estudiar. Vamos a empezar por la fuerza de rozamiento. Lo tenéis en la página 96 de vuestro libro. Ahí tenéis la definición. Leeros el texto antes de que sigamos con la clase. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son las características principales que tenemos que saber sobre la fuerza de rozamiento. Primero, es una fuerza de tipo electromagnético. Es una fuerza de tipo electromagnético. Se produce siempre que haya contacto entre dos superficies. Y siempre se opone al movimiento del objeto. Esas tres características son fundamentales en la fuerza de rozamiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero deslizar un objeto sobre una superficie, siempre aparece una fuerza de rozamiento. Si no existiera esa fuerza de rozamiento, por ejemplo, imaginaros que estamos en una pista de hielo y que nos impulsamos con la barrera y vamos hacia el centro de la pista. Nos impulsamos solamente la primera vez, luego no nos movemos. Nos vamos a ir deslizando por la pista. Si no existiera la fuerza de rozamiento, estaríamos moviéndonos eternamente. La fuerza de rozamiento es muy importante en nuestro día a día porque existe constantemente. Gracias a la fuerza de rozamiento, por ejemplo, podemos escribir, porque para escribir necesitamos que al ir deslizándose el boli sobre la superficie haya un poco de rozamiento para que la tinta se vaya quedando pegada al papel. Otro ejemplo es los coches, por ejemplo, los automóviles cuando se mueven por una carretera. Si no existiera fuerza de rozamiento, casi que no necesitaríamos los motores, porque con un impulso que cogieran al principio, seguirían moviéndose eternamente.
Así que también tiene cosas buenas tener la fuerza de rozamiento. Me gustaría que cogierais vuestra libreta y apuntáis en ella. ¿Qué efectos tiene la fuerza de rozamiento? ¿Qué efectos creéis que tiene en nuestro día a día la fuerza de rozamiento? Al final de la clase lo corregiremos. Si queréis podéis parar ahora la clase, podéis parar el vídeo y responder a la pregunta. Y luego al final os diré yo la respuesta correcta. Otro tipo de fuerza que podemos tener en cuenta es la fuerza peso. Otra de las fuerzas cotidianas que son importantes en nuestro día a día, la fuerza peso. Hemos hablado en clase de la diferencia que existe entre la masa y el peso. Este símbolo significa que son diferentes. La masa y el peso no es lo mismo. La masa es una característica de la materia y el peso, decir peso, es lo mismo que decir fuerza gravitatoria. El peso es una fuerza, mientras que la masa es una característica de la materia. Entonces el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae al objeto. Con la que atrae a un objeto. Entonces, si cambiamos de planeta, ¿qué pasará con el peso? Perdón. Si cambiamos de planeta, el peso cambia también. ¿Por qué? Porque como es la Tierra la que ejerce la fuerza, si cambiamos de planeta y nos vamos a otro sitio, por ejemplo a la Luna, aunque la Luna es un satélite, no un planeta, pero si nos vamos a la Luna, como la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, atrae con una fuerza mucho más pequeña. Así que estas serían las características más importantes de la fuerza peso. Me gustaría que ahí en vuestra libreta anotarais también lo siguiente, como una nota. Vamos a poner masa es la cantidad, para que no se olvide, la cantidad de materia de un objeto. Y peso, ¿qué hemos dicho que era el peso? Peso es la fuerza con la que lo atrae la Tierra. ¿Veis la diferencia? A partir de ahora no podéis confundir la masa y el peso, por lo menos en clase de física y química. Entonces, la masa, ¿os acordáis en qué unidad se medía? La masa se mide en kilogramos. Y el peso, como es una fuerza, se tiene que medir en newton sí o sí. Así que cuando en tu casa o en cualquier sitio vas a pesarte o a pesar algo, está bien dicho. En clase de física y química no podemos decir que vamos a pesarnos, porque ¿qué es lo que conseguimos cuando nos pesamos? ¿La masa o el peso? Conseguimos la masa, porque nos dicen que tenemos no sé cuántos kilos. O sea, que en realidad lo que estamos haciendo es medir la masa de nuestro cuerpo, no el peso. No podemos decir que nos estamos pesando. Lo de que no podemos decirlo, ya sabéis que os digo que no podemos decirlo en clase de física y química. Pero en vuestra clase, en vuestra casa, por supuesto, podéis seguir diciéndolo. Vamos a hacer un ejercicio al respecto de esto que estamos viendo sobre el peso. Vamos a calcular nuestro peso. Venga,
Ponéis en la libreta. Ejercicio. Calcula tu peso sabiendo que al pesarte, voy a poner que tu masa es de, vamos a decir, 55 kilogramos. Chicos, siempre que hagamos un ejercicio matemático como este, tenemos que seguir las mismas partes. Lo primero que hay que hacer es tomar los datos. 55 kilogramos. Vamos a ver. Vamos a subrayar cuáles son los datos. Los datos que nos dan aquí ahora mismo sería ese dato, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Pues eso es la masa, mi masa, la masa vuestra, vamos, que dice el ejercicio que todos tenemos. Así que masa igual a 55 kilogramos. Es importante que al tomar el dato siempre tengamos la magnitud igual a un número y su unidad. ¿Conocemos el peso? No, el peso es lo que nos preguntan. Y hay otro dato que conocéis, aunque todavía a lo mejor no lo sabéis, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra. La aceleración de la gravedad en la Tierra es ese valor g, porque es gravedad, vale en la Tierra 9,8 con estas unidades, metros por segundo al cuadrado. Se lee. Y esto vale siempre que estemos en la Tierra. Es la aceleración con la que caen los objetos en la Tierra. Entonces, conocemos estos tres datos. Tenemos también una fórmula que tenéis que aprenderos de memoria y que relaciona esas tres magnitudes. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Así que no tenemos más que sustituir. Estoy haciendo todos los pasos que tenéis que seguir vosotros en la libreta. Primero escribir los datos, luego ponemos la fórmula y ahora debajo sustituimos. En vez de m, vamos a poner el valor de m. ¿Cuánto vale m? 55. Pero lo vamos a poner con sus unidades, 55 kilogramos. Y lo multiplicamos por el valor de g, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora deberíais de hacer la cuenta. 55 por 9,8. Pero como nos conocemos y sé que no vais a hacer la cuenta seguramente la mayoría de vosotros y vais a utilizar la calculadora, pues os voy a permitir que utilicéis la calculadora, ¿vale? Entonces, utilizamos la calculadora y multiplicamos 55 por 9,8 y nos sale 539. Las cuentas siempre a la derecha. Luego el peso será 539. 539, ¿qué unidades tendrá? Como estamos hablando de peso, la unidad es el newton. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio. O sea que una persona que tiene 55 kilogramos de masa, su peso en la Tierra es de 539 newton. ¿De acuerdo? Entonces, recordad siempre, esto hay que sabérselo de memoria, la aceleración de la gravedad en la Tierra, Tierra se escribe con mayúscula, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Por cierto, aquí no he dicho nada de las unidades. Hemos multiplicado 55 por 9,8. Vale, bien. ¿Y qué es lo que hemos hecho con las unidades? Pues que resulta que las unidades también se multiplican, pero en esto me vais a tener que creer. Kilogramos por metros por segundo al cuadrado sale newton. Eso tenéis que creéroslo por ahora hasta que no tengáis más conocimiento en física y química. Ahora me gustaría que hicierais los ejercicios. Os lo voy a poner
aquí tenéis que hacer los ejercicios 3, 5 y 6 del documento que os voy a dejar en Classroom. Y que tienen que ver con el peso, ¿vale? 3, 5 y 6 sobre el peso. En la próxima clase comenzaremos corrigiendo estos ejercicios. Bueno, chicos, el próximo día seguimos. Darle caña.